Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. De verdad es que es un placer estar aquí contigo en este arranque de inicio de semana. De verdad es que para mí es un honor porque este mes la doctora Josefina, ay, se me olvida su apellido, Caleb. Morín. Morín, la doctora Josefina Morín, que es una urologa con la que nosotros hemos trabajado en Improsex. Ella, junto con el doctor Caleb y todo el Instituto de Urología de Monterrey, estamos obviamente impulsando lo que es la educación sexual y la salud masculina, porque el mes de noviembre vamos a hablar acerca de la sexualidad masculina. Así es que te doy la más cordial bienvenida. Vamos a estar nosotros platicando acerca de la educación emocional, sexual, y hoy en particular vamos a hablar acerca del cáncer de testículo. Y tengo el honor, de verdad es un privilegio contactar con el doctor Caleb Martínez. Él es especialista en urología y tiene su instituto aquí en Monterrey, en Hospitalaria, por si lo quieren contactar. Es una maravillosa persona, ahorita estamos echando el chal bien sabroso, así es que relájate, disfruta este espacio y vamos a hablar de verdad de algo súper interesante, que es el poder estar en contacto con tu cuerpo. Caleb, hoy vamos a hablar acerca de el cáncer de próstata. Primero platícame un poquito de ti, a qué te dedicas y a ver, Bueno, cuéntame. pues muchas gracias. Para nosotros también es un honor estar contigo, estar con tu público. Te decía en entrevista, yo también te sigo. Ay, qué lindo. Tus contenidos me parecen bastante buenos para nuestra sociedad. Entonces, en realidad es un honor estar aquí contigo. Y bueno, como decías, vamos a charlar un poquito sobre cáncer de testículo, ¿sí? Como bien decías, el mes de noviembre ya está estipulado mundialmente que es un mes para promover la salud masculina. Entonces, hablando un poquito, bueno, yo soy urólogo egresado en el 2015, egresé del Hospital Regional del ISSSTE aquí en Monterrey, Nuevo León. Y el cáncer de testículo, entrando al tema, el cáncer Claro. de testículo es una enfermedad muy frecuente, se observa cada vez más frecuente. De hecho, el cáncer en general podríamos decir que cada vez es más frecuente y no hay mucho, la lógica es que nuestro estilo de vida cada vez ha empeorado, ¿sí? Sí. Cada vez nuestro estilo de vida es peor, dormimos menos, nos maltratamos más, comemos mal, consumimos gran cantidad de cosas que no nos hacen pues bien. Y el cáncer en general es multifactorial, son muchos los factores que generan el cáncer en general. Entonces, volviendo al tema de cáncer de testículo, se puede decir que es una enfermedad que se origina de la gónada masculina, en donde existe un crecimiento anormal de las células. Es decir, empieza un abultamiento, Lick. Empieza a haber un Ok. abultamiento importante alrededor de las células normales del testículo y el problema no es ese, el problema es que a veces si lo dejamos pasar, hay una extensión de la enfermedad. Es decir, se puede pasar de estar solamente confinado a nivel del testículo, puede pasarse a las demás estructuras y atacar todo nuestro organismo. Obviamente, cuando ya encontramos una situación de este tipo, pues es un paciente que se encuentra en mucho mayor problema, ¿verdad? Pero en términos general, tenemos que saber que el cáncer de testículo es una enfermedad donde se puede decir que es el tumor sólido más frecuente en pacientes desde los 10 años hasta los 40 años. Desde los 10 años, wow. Entonces, imagínate lo impactante que es tener un tumorcito, un cáncer de testículo, por ejemplo, en un estudiante, ¿sí? De 20 años. Imagínate en qué cerebro cabe, o sea, en qué cerebro cabe de ese varón tener esta enfermedad
imagínate lo impactante que va a ser para él, ¿sí? En todos los sentidos, ¿sí? Tanto de salud como psicológicos, porque la mayoría de las veces ellos van a ser, de alguna manera quieren hacer familia, muchas veces ni siquiera han trabajado, y decirles que ya tienen una enfermedad, pues es algo verdaderamente de impacto, ¿sí? De mucho, mucho impacto. Se puede decir que la edad promedio del cáncer de testículo es a los 33 años de edad, y cada vez, como te decía, cada vez esto va creciendo la incidencia. Se estima que va a haber alrededor de 9,910 casos nuevos en lo que va de este año de 2022. Entonces, es una enfermedad verdaderamente que hay que ponerle mucho hincapié y que por eso aquí estamos, prácticamente para hablar de esto, concientizarnos. ¿Cuál es la frecuencia, Caleb? O sea, tú en tu consultorio, junto con el Instituto de Urología, ¿cuál es la frecuencia del cáncer de próstata? De testículo, mira. Perdón, testículo. Sí, prácticamente se puede, ya está escrito que hay una incidencia de esta enfermedad que se puede decir que existe de 1 en 250 varones. Fíjate la incidencia que puede. Es bastante. Es mucho, entonces prácticamente hay que saber eso, hay que saber qué es como lo dije hace unos minutos, es el tumor sólido más frecuente, ¿sí? De los 10 a los 40 años. Entonces, la incidencia es bastante amplia. Estaba leyendo eso, o sea, que muchos jóvenes no tienen conciencia de la prevención, jóvenes y de cualquier edad, ¿eh? Claro. Aquí hay mucha ignorancia con respecto a eso y esta parte que ustedes están promoviendo como urólogos, el poder tomar acciones en ello, a veces dicen, oye, es que ¿sabes qué? Tengo este síntoma, me duele un poco, pero a lo mejor fue porque me pegué o fue porque empiezas a especular cosas y no tienes idea de qué es un síntoma de cáncer de testículo. Por favor, Caleb, oriéntanos en nuestra ignorancia. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de testículo? Ok, mira, estás tocando prácticamente un tema muy importante porque muchas de las veces esta enfermedad puede pasar inadvertida, de tal manera que, ahorita lo comentábamos, es crucial importancia decirle a nuestros pacientes que se tienen que autoexplorar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces empieza la enfermedad como con un agrandamiento del testículo. Algunas veces ya se encuentra alguna protuberancia o algún bulto, ¿sí? Que lo podemos palpar, ¿sí? Entonces, prácticamente el paciente llega a la consulta y, doctor, ¿sabe qué? Me creció o siento una bolita en el testículo. Es lo que te iba a decir. Así es como perdón que te interrumpa. Yo creo que a veces, como el lenguaje es un poco ortodoxo, te refieres a una bolita, ¿verdad? Sí, el paciente viene y dice, mire, doctor, siento duro o siento una bolita a nivel del testículo, así es como ellos se manejan, ellos vienen. Entonces ya la situación de nosotros es discernir en realidad si existe alguna enfermedad. Inmediatamente hacemos interrogatorio, después del interrogatorio los exploramos y posterior a eso tenemos que confirmar el diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico, nos hacemos valer de un estudio de imagen que se llama ultrasonido. Sí. Perdón, corazón. Una pregunta, porque va relacionada, antes de ir al ultrasonido. Dice Virón de Acero, ¿cómo eso, qué es lo que genera el cáncer? ¿Qué es lo que te estabas explicando, verdad? ¿Es una bolita y lo detectas con un ultrasonido? Sí. Como les decía, es un crecimiento desorganizado de lo que es el parénquima testicular, de lo que es las células normales del testículo. Existe un crecimiento alrededor del mismo que provoca una tumoración, ¿sí? Y el problema es lo que les decía, es que si no lo detectamos a tiempo, esta enfermedad puede pasarse a otras partes de nuestro organismo. Y es ahí donde el pronóstico, la evolución del paciente y la sobrevida disminuye, ¿sí? Entonces,
Como les decíamos, normalmente el paciente llega y los síntomas principales son un abultamiento, hay un agrandamiento del testículo per se, el paciente se puede quejar de un dolor, es que me duele, siento un dolor a nivel del testículo, o bien puede ser una cuestión de incidencia, es decir, el paciente llegó por una situación, se le hizo un ultrasonido y se detecta una masa a nivel del ultrasonido. Oye, Caleb, y una pregunta, o sea, es asintomático, o sea, nada más de repente tengo la bolita y de repente se me inflama un testículo y ahí es cuando el urólogo dice, ¿sabes qué tenemos que hacer el estudio de ultrasonido? Sí, en algún momento, en algunos casos, esta enfermedad puede cursar de forma asintomática, ¿sí? La gran mayoría de las veces llegan por una situación, por una bolita que se palpa. Pero verdaderamente, como les decía, puede ser un incidente, un hallazgo, una cuestión en donde el paciente iba por otra cosa, le pedimos un ultrasonido de forma esporádica y aparece una cuestión de algún tumorcito, una imagen que asemeja una masa, y ahí es donde empieza ahora sí el protocolo de estudio, ¿sí? Así es. Perfecto. Y fíjate, ya tienes el protocolo, detectas que es cáncer bajo el ultrasonido y todos los estudios que les haces. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, mira, el tratamiento siempre, como te lo decía, siempre el tratamiento es la prevención, ¿sí? Como les decía, hay que autoexplorarnos, hay que revisarnos para que esta enfermedad no progrese. Pero una vez que ya encontramos esto, como tú dices, te tengo que decir que el tratamiento es totalmente quirúrgico, ¿sí? No existe otra manera médica de tratar esta enfermedad más que extirpar el órgano. En algunos pocos casos, muy contados, si el tumor es sumamente pequeño, se podría valorar la extirpación parcial del órgano, pero en su mayoría hay que extirpar todo el órgano, se llama una orquiectomía radical inguinal, ¿sí? Y es ahí donde enviamos nuestra pieza a valoración y ver qué tanto está invadiendo el tumor, de qué estirpe histológica es, porque va a depender en base a eso si el paciente va a requerir de quimioterapia, va a requerir de radioterapia o alguna otra modalidad. Me están preguntando, Caleb, perdón, me están preguntando que si es el corte completo del testículo. Así es, se hace una incisión como si fuéramos a operar una hernia inguinal, ahí es donde entramos y se extirpa lo que es todo el testículo con su cordón espermático, es correcto. Dice Mari Rojas, ¿puede afectar la vida sexual? Puede afectar la vida sexual si existe tumoración en los dos testículos y hay que quitar los dos. Resulta que el testículo, las gónadas masculinas son, además de provocar la fertilización en la mujer, el gameto masculino, bueno, también se encarga de producir la testosterona. En un 95% de nuestro cuerpo, el 95% provoca o produce, perdóname, la testosterona. Tal manera que la testosterona es la hormona sexual del varón, ¿sí? Y al no tener testosterona, totalmente se depleta el apetito del paciente, del varón. Adiós. Definitivamente, sí hay una alteración, sí va a haber una alteración. Afortunadamente ya tenemos terapia hormonal, el cual al paciente le podemos dar una terapia hormonal a base de ya sea inyecciones o bien ya existen unos geles que se colocan a nivel del antebrazo, del hombro, perdón, y hay una absorción de la testosterona y al paciente lo podemos llegar otra vez a los niveles séricos. Pero definitivamente si hay una afección, en dado caso de que afecte a los dos testículos, es correcto. O bien que el paciente por alguna razón nada más tenga un testículo, no sé, de niño se lo tuvieron que quitar,
o alguna situación y el paciente cuenta con un testículo solamente y además ahora trae un tumor testicular, pues hay que extirparlo. Pero ese paciente es candidato a darle una terapia hormonal. Es correcto. Sí, y como tú dices, Caleb, es bien importante que lo atiendan, porque hay mucha vergüenza por parte de los hombres, hay timidez, que es que no, a lo mejor fue un golpe, y me imagino, en tu consulta, que has visto que postergan la intervención clínica. Sí, totalmente, sí. En el caso del varón, cada vez es más difícil, cada vez encontramos a los pacientes en etapas algo avanzadas. Ya una vez que uno los trata, en la mayoría de las veces los curamos, te das cuenta porque llega toda los amigos del paciente, ¿no? Lo que pasa es que le encontraron esto y ahí es donde te llegan los pacientes, ¿verdad? Pero definitivamente eso precisamente es lo que queremos evitar. Claro, por Que supuesto. lleguen a tiempo y de forma oportuna. La prevención, como hace rato mencionabas, la prevención. ¿Sabes qué? Quiero felicitar en especial que nos están siguiendo muchas mujeres. Tú hace unos minutitos me decías que muchos de mis temas estaban enfocados a la parte femenina. Y gracias porque de verdad vamos a apoyar muchísimo en el mes de noviembre todos los temas con respecto a la sexualidad masculina, prevención y las emociones en el hombre, porque eso también implica un tratamiento psicológico en dado caso que haya un cáncer de testículo. Me dice Mari Rojas, ¿es normal que un testículo esté más grande que el otro? Sí, 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 sí. Normalmente el testículo izquierdo inclusive puede estar más abajo que el otro, ¿sí? Y existe una diferencia muy mínima de crecimiento. Puede estar ligeramente un poquito más aumentado de volumen uno que el otro. Claro, siempre hay que ir al especialista a que valore esta situación. Pero sí, verdaderamente sí puede estar ligeramente uno más grande que el otro. Es correcto. Fíjate que en la página, pues bueno, por los hermosos seguidores que están aquí conmigo, hay muchas mujeres que me preguntan, por ejemplo, cosas que no puedo yo explorar, ¿verdad? Porque mucho menos a distancia y no me compete. Yo soy terapeuta sexual, es decir, lo primero que hago es que los mando con Caleb, los mando con Josefina Morín, y ya que van con Caleb y hace una exploración médica y él nos dice Sí, hacia dónde tengo que dirigir, entonces, primero hay que descartar, chicos, siempre la parte biológica. Les he mencionado que muchas de las enfermedades, la mayoría, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, tienen que ver con la parte psicológica. Pero, o sea, la biología, o sea, y la anatomía, o sea, eso es algo que tienen que tocar de primera instancia. No crean que todo es conmigo, ¿verdad, Caleb? Por favor, ayúdame. sí, no, verdaderamente la licenciada se encarga de todo lo que es la salud mental, que es básica en este tipo de pacientes. Para todo lo demás, nosotros nos encargamos en cuanto a la cirugía, el diagnóstico, pero verdaderamente es una excelente mancuerna. Y yo le decía precisamente a la licenciada que el abordaje psicológico de estas enfermedades es básico, porque el paciente es tan impactante la enfermedad para él. Son jóvenes en su gran mayoría y son pacientes que adolecen de muchas cosas. Entonces es básico que el paciente le podamos dar tanto un soporte de la enfermedad, pero también ese soporte de salud Mental. emocionales, a la salud mental. Inclusive en algunos pacientes hemos tenido que vernos en la necesidad de colocarles, por ejemplo, prótesis, licenciada. O sea, Sí, por supuesto. quitábamos el órgano y posteriormente ahí mismo colocamos una prótesis testicular para que el paciente se sienta como cuando estaba, ¿verdad? Normal, Sí. ¿sí? Y claro que les apoya mucho psicológicamente. No, definitivamente. Quiero hacer una pequeña pausa porque hay otras 3 preguntas. Sí. Es ese sentido de que en la sexualidad se abarcan 3 esferas, chicos, que es la biológica, que se encarga el doctor Caleb, la psicológica
y la social, que es las dos últimas esferas es en las que me encargo yo. La parte psicológica, o sea, el órgano sexual más importante es el cerebro. Si yo no me siento bien, ¿sí? Entonces obviamente no voy a funcionar. La parte social, un hombre es hombre por dos razones, por la parte económica y por la parte sexual, es qué tan grande lo tengo y qué tan funcional soy. Entonces, tengo un cáncer de testículo o tengo un problema de disfunción eréctil, también vamos a manejar ese tema, disfunción eréctil, posteriormente, si quieres, Claro. abarcamos ese tema, de eyaculación precoz, de cáncer de testículo, que tengo alguna deformidad en mis genitales o pasa algo, automáticamente, como bien lo dices, o sea, yo me siento deforme, me siento impotente, me siento que no soy hombre, que no valgo, y esa intervención terapéutica es la que hago yo. Esa es mi parte, pero primero tienen que asistir con el doctor Caleb para ver si hay una posibilidad. Por ejemplo, en este caso, por una prótesis. Automáticamente es como cuando una mujer tiene cáncer de mama, pues imagínate perder un pecho, o sea, es algo muy, muy trascendental para la autoestima de cualquier mujer, por lo que es indispensable que tengamos el acompañamiento de la mano y decir, ¿por qué por qué no una prótesis? ¿Por qué no unos implantes? Qué maravilla, te verías preciosa, igual tú recuperarías esta parte masculina de la apariencia. Entonces, se vale hablar, se vale pedir, se vale intervenir en esta parte psicológica tan importantísima. Ahorita lo vamos a ver. Voy a hacer estas preguntas, Caleb, porque me interesa mucho contestar y aprovecharte, exprimirte todo tu conocimiento. ¿Suelen cambiar de personalidades emocionales por falta de un testículo? ¿Es posible? ¿O es otro problema que no tiene que ver con eso? No, claro que va de la mano lo que decías, o sea, al extirparle un órgano de su cuerpo, pues va a depender de la personalidad del paciente y evidentemente puede haber alteración en su autoestima, como dices, en su personalidad, tal vez va a decir, ya no soy el mismo de antes. Entonces, esos pacientes prácticamente en nuestra evolución posquirúrgica inmediata y tardía, hay que estarlos canalizando e inmediatamente enviarlos al terapeuta. Claro. Claro que sí puede haber afección, claro. Sí, porque o sea, perdí, te digo, es mi personalidad, pierdo mi fuerza, no me siento hombre. Ahora, te quiero preguntar algo, Caleb. Fíjate, los chavos, sobre todo me voy a enfocar mucho en la población juvenil, los chavos ahorita todo lo buscan por internet y creen que con una pregunta en internet, ya automáticamente pues ya tienes el conocimiento y hay que tener la autoexploración. Platícame un poquito de la autoexploración, porque se suele pensar, Caleb, que es a los 40 tengo que ir con el urólogo obligatoriamente. Y fíjate, aquí en Improsex, algunos alumnos dicen, te lo voy a decir tal cual lo dicen, Sí. Dicen, yo voy a ser invicto. Me muero de cáncer de próstata, pero me muero invicto. Y yo, o sea, llegan los alumnos así, digo, a ver, espérate, tú tienes que tener un proceso, es como si fueras al dentista, tengo que revisar si tengo una caries. Sí, Tiene sí. que ver con los mitos sociales, ¿cierto, Caleb? ¿Te ha pasado? Sí, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura es muy difícil porque precisamente el varón en general no tenemos la cultura de acudir al médico y menos al urólogo, ¿sí? Entonces, precisamente esta campaña es para esto, es para concientizar a nuestros pacientes, a nuestra comunidad. Fíjate, al ser un tumor sólido de jóvenes, esta enfermedad se puede presentar desde los 10 años, 11 años, 12 años. Las mamás, los papás estamos obligados al niño culturizarlo en decirle, hijito, tócate, o uno mismo, el papá va y revisa a su hijo. Y fíjate lo importante que es porque de esa manera nosotros diagnosticamos de manera oportuna. Pero como dices, traemos una idea en donde a partir de los 40 años hay que ir al urólogo, algunos no van. Eso a ver. Exacto, pero fíjate cómo esta enfermedad abarca precisamente, no quiere decir que a los 50 o los 60 no te dé cáncer de testículo, sí hay,
sí hay casos, pero verdaderamente el pico y la incidencia es de los 10 años a los 40, con un pico a los 33. Entonces, esa es nuestra población a la cual hay que ponerle totalmente lupa. Entonces, verdaderamente, qué bueno que tu público nos escucha, porque esas mujeres, madres que tienen hijos, hay que estarlos revisando, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo decirle a mi hijo cómo se tiene que explorar, Caleb? ¿Qué es anormal? Claro, No saben, ahorita me dices, ok, le digo a mi hijo, no tengo hijos varones, pero hace cuando tengo a mi hijo y le digo, a ver, mijito, explórate. claro, claro. ¿Qué Mire, encuentro? ¿Qué sí, es anormal? nosotros le decimos a nuestros pacientes que la autoexploración debe ser mensual, ¿sí? Que, Mensual. sí, que aprovechen estar en el baño, ¿sí? En la ducha puede ser, y que empiece el paciente a conocerse, ¿sí? A conocer su cuerpo, entre ellos el testículo, ¿sí? El testículo es una pregunta bien legítima, digo, ¿cómo es lo normal? Bueno, primero hay que tocarse, ¿sí? Si el paciente se toca, empieza a crear una memoria, ¿sí? Empieza a delimitar estructuras. Si el niño siente una bolita, inmediatamente tiene que ir al especialista para que identifique esa situación. Pero primero tiene que empezar. Bolitas. Sí, lo que pasa es que al testículo, y déjame permitirme sacar un modelo. Por Mira, favor, ilústranos, sí. aquí hay un modelo, ¿sí? Fíjate, Uh-huh. este es el órgano del testículo. Esto de aquí es el escroto, es la piel, ¿sí? Y al testículo le sale otra estructura que se le llama epidídimo. Uh-huh. Este gusanito es bien común que el paciente se lo palpe y diga, es que siento una bolita. Bueno, precisamente se trata del epidídimo, ¿ok? Entonces, pero de entrada el paciente se tiene que tocar, ¿sí? Porque muchas de las veces sí sienten muy indurado. ¿Cuál es la consistencia normal de un testículo? Es una consistencia, ligeramente, ni muy dura ni muy blanda, es elástica, ¿sí? Es elástica. Podríamos decir, por ejemplo, que si nos tocamos aquí la punta de nuestra nariz, es cartílago, ¿sí? Pudiese ser que se siente muy similar, ¿sí? Y para decir que algo esté indurado, podemos tocarnos nuestro arco ciliar aquí. Aquí está duro, es hueso, ¿sí? Sí, es huesito. Esto es induración y esto es blandito, ¿sí? Hasta Entonces, movible. empezamos a conocernos, empezamos a explorarnos, empezamos a sentir las texturas de nuestro cuerpo. Y el testículo está ahora sí que a flor de piel, ¿sí? Lo tenemos justamente a unos muy, muy accesibles, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que tenemos que decir es, o lo que tenemos que llevar a casa es que tenemos que prevenir de esa manera. ¿Cómo? Con la autoexploración, o bien, si hay alguna duda, inmediatamente acudir al especialista. Por supuesto. Claro. Dice Cristina Gutiérrez, me encanta mucho su tema, es muy importante, muy interesante, muchos más que en estos tiempos. Gracias por sus enseñanzas de vida a tiempo. Me encantó. Enseñanzas de vida. Ir con el urólogo es una calidad de vida y una probabilidad de tener una vida sexual plena, estar con tu familia, disfrutarlo, incluso si desgraciadamente tienes cáncer de testículo, están los especialistas que pueden ayudarte para volver a retomar tu vida normal. Dice Nati García, conozco una persona que hasta el divorcio llegó precisamente por estos cambios emocionales, no, el divorcio y lo que le sigue, porque recuperar la autoestima con un cáncer de testículo y después de una ansiedad. Cuando hay un cáncer de testículo, hay dos precedentes importantes, que es la ansiedad y la depresión. Cuando digo estoy deprimido, suele pensar que estoy triste, y en realidad no estás triste, estás enojado. Pero como no te puedes quitar con el otro, te desquitas contigo mismo, entonces no comes, no duermes, no ves la vida así, con colores. Entonces estoy ensimismado. Imagínate la cantidad
de angustia que me lleva a una ansiedad. La ansiedad se refleja en el futuro. ¿Y si me castran? ¿Y si ya no voy a tener funcionalidad en mi testículo? Son preguntas que a mí me hacen. A ver, ya no voy a funcionar, ya voy a dejar de tener una familia, me voy a morir. Están pensando constantemente, esos son los dos principales temas que yo trabajo cuando hay una pérdida tan grande como es de mi salud. Y de verdad, aumenta 45% más cuando es un cáncer testicular en el varón. ¿Por qué? Porque dejo de ser hombre. No vas a dejar de ser hombre. Vamos a precisamente atacar el problema, dar el tratamiento específico y acompañado de la parte psicológica. No sé si estás de acuerdo, Caleb. Sí, es un órgano que, como tú dices, impacta mucho. Y no hemos tocado, por ejemplo, cuando existe un cáncer de pene, ¿sí? Imagínate tenerle que retirar su miembro, imagínate lo doloroso que es. Para nosotros también es muy doloroso, no nos sentimos tan orgullosos de ofrecer eso, pero es por su salud, ¿sí? Primero es su salud. Entonces, pero sí, verdaderamente imagínate lo impactante que es, ¿sí? Afortunadamente en nuestro medio no hay tanto cáncer de pene. Sí, gracias a Dios. Afortunadamente. ¿Y cuál es el pronóstico del cáncer de testículo? Mira, de los cánceres urológicos, podemos decir que los de testículo es el que mejor nos va, o son el que mejor pronóstico tiene. Tenemos unas tasas de curación hasta en un 95%. Imagínate. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Caleb! ¡Qué hermosas cifras! Sí, si podemos diagnosticarlo a tiempo, verdaderamente el pronóstico, la tasa de supervivencia es muy alta y el paciente prácticamente lo curamos, ¿sí? Entonces, verdaderamente, como les digo, es de los tumores, al menos en urología, donde tenemos unas muy buenas cifras de éxito, es correcto. Súper. Toda la gente latina que me ve a nivel internacional, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, principalmente tengo muchos seguidores en Estados Unidos y Latinoamérica, pueden contactar al doctor Caleb Martínez en línea. Digo, claro. Es lo que hicimos muchísimo en pandemia, no te quedes con dudas. De verdad es que a veces nos gastamos el dinero en tonterías. De verdad, o sea, ¿cuánto te gastas en una salida al cine, en una blusa, en algo? Y a ver, si no tienes salud, no tienes calidad de vida. Sí. Y entonces, a tus hijos, enseñarles la educación sexual, que ser hombre no implica el que tenga yo que tener, te digo, estos estereotipos del tamaño del pene y que no debo de acudir a un doctor, que qué vergüenza, no debo expresar mis emociones, no debo de llorar, no debo de asustarme, la parte social, porque eso hace que no asistan con el especialista. 95% de los casos tienen el pronóstico de curación. Entonces, qué maravilla. Y tiene que ver con papás, con personas, con hombres que son bien hombres y deciden ir con un urólogo, en este caso con Caleb, para poder decidir retomar tu vida. Saludos a Silvia Molina Villa, que excelente tu plática, Caleb. José Ramírez, muchas gracias. José, también muchas gracias para ti, Caleb. ¿Cómo podemos nosotros, para finalizar, invitar a mi hijo, invitar a mi esposo? ¿Sabes? Porque quien me pregunta son las mujeres, Caleb, es cierto. ¿Que me qué? Quien me pregunta, Caleb, son las mujeres. ¿Sabes? Mi esposo no quiere, ¿sabes? Ya le dije que vayamos con el médico, ¿sabes? Yo noto algo raro. ¿Cómo le puedo hacer? Te voy a tener que explotar en esa pregunta. Mira, nosotros aquí vemos ese fenómeno que tú dices. O sea, la esposa, la novia, es la que le realiza la cita al paciente. Así ¿sí? es. Sí, el paciente ya viene
desafortunadamente cuando a veces ya está muy avanzada la situación, ¿sí? Entonces prácticamente tenemos que entrar tenemos que crear una estrategia como, bueno, una de estas es seguir promoviendo urología y la salud masculina, pero ¿cómo hacerle? Pues estar ahora sí que al pendiente de los varones de la casa, de la Así familia, es. y estarlos ahora sí que jalando, de No alguna hay de otra. manera, no hay de otra, ¿sí? Es que Porque me dicen, ¿cómo lo convenzo? Híjole, o sea, de verdad es que tenemos un ADN social y ese ADN incluso, pues nos marca ciertas pautas de limitaciones que tienes que hacerle. ¿Sabes qué? Escuché al doctor Caleb Martínez y me encantaría que lo escucharas. ¿Sabes qué? Me encantaría tener una educación sexual. ¿Cómo los puedes incitar? Algo que yo les digo a las mujeres. Dale una buena noche y decirle, ¿sabes qué? Sedúcelo, como que lo atrapas. ¿Sabes qué? Estuvo maravillosa la noche. Te puedo hacer el doble de buena, con striptease y todo. Pero ¿cómo ves? Sí, es que en la sexualidad, ¿sabes qué? Hay que hacerlo con juego, con diversión, porque los hombres son súper apanicados de me voy a morir y no quiero que me agarren el ano porque ya voy a ser gay. Hay muchos mitos con respecto a eso. Entonces, hay que romper esos estereotipos de género, esa ignorancia con respecto a la salud tan importante. totalmente, sí, hay que buscar la manera, es correcto, Buscar la manera. Y una cosa es el juego, claro. digo, informarte con especialistas en el tema. Caleb, me encantaría volverte a tener en Improsex. De verdad es que ha sido una delicia esta charla. Yo tengo así mucho que explotarte, porque No, aquí me preguntan un buen, ¿cómo para, puedo mejorar mi vida sexual? ¿Cómo está la testosterona? ¿Disfunción eréctil? ¿Prevención? No, 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 no. Te voy a explotar. no, claro, para nosotros es verdaderamente un gusto, estamos muy, 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 muy gustosos de estar aquí contigo, con tu público, y la verdad es que esto va a ser una alianza muy buena para nuestros pacientes. Claro que sí. ¿Con qué quieres cerrar, Caleb? Y tus redes, o dónde podemos localizarte. Bueno, ¿Algún? nosotros tenemos consultorios, estamos ubicados en Hospitaria, en Plaza Hospitaria, local 212-213, ahí nos puede encontrar. Y me puede encontrar en redes sociales como Doctor Caleb Martínez en Facebook. Ahí también nos puede encontrar. Claro que sí. Y cualquier cosa, o sea, comuníquense conmigo. Yo le doy los teléfonos del consultorio del doctor. Con muchísimo gusto. Y de verdad ha sido un placer, Caleb. Y además, para cerrar, ¿cómo podrías cerrar acerca del tema del cáncer de testículo? Para que los invites a la prevención. Sí, prácticamente la idea es concientizar que esta enfermedad la podemos curar, ¿sí? La podemos curar de tal manera que necesitamos autoexplorarnos, revisarnos, estar bien al pendiente, porque esta enfermedad sí nos puede poner en jaque si no la diagnosticamos a tiempo. Pero si la diagnosticamos en forma muy oportuna, tenemos altos índices de curación. Entonces, verdaderamente vale la pena revisarnos. Muchísimas gracias, Caleb, por tu paciencia, tu disposición, sobre todo por esta gran convicción de ayuda, porque el doctor, prácticamente lo está haciendo por amor, por gusto, por cariño, por cuidado a todos nuestros hombres, tanto a nivel nacional e internacional. Les invito a cuidar la salud femenina, femenina y masculina a través del hombre, por supuesto. Honrar a nuestros hombres es bien importante. Vamos a invitarlos a vivir mejor. Muchísimas gracias, Caleb. Nos vemos, yo creo que en esta o la próxima semana, porque te voy a explotar todo el mes. Todo gusto, al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a todo el público por haber estado aquí con nosotros. Recuerden buscar al doctor Caleb Martínez en Facebook. Puedes contactarme también por inbox, cualquier duda, cualquier tema y consulta que quieras estar con él. Yo estoy aquí a tus órdenes y de verdad vamos a iniciar, arrancar el mes de noviembre con toda la salud emocional, física y social del varón. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Saludos a Mérida y toda la gente latina, Washington, Los Ángeles, Nueva York, México, Baja California,
toda la gente linda que nos está viendo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con otro tema masculino. Hasta mañana.